somos el equipo 3, está integrado por Fátima Maciac Mesa Jiménez, Paola Serral de Gallegos, Juana Angélica Hernández Martínez, Laura Michelle Gómez González, Silvia Escamilla Romero y su servidor Ángel Ibáñez. A nosotros nos tocó explicar el tema de las debilidades procesales en nuestra normatividad mexicana en lo que respecta a los traslados involuntarios, y sobre la política pública que queremos implementar es sobre el amparo adhesivo que está integrado en el amparo indirecto. Hola, mi nombre es Fátima y mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre las debilidades procesales que existen en nuestra normativa mexicana, y sobre todo nos vamos a enfocar sobre el tema del amparo involuntario. Antes que nada, quiero que sepamos lo que es la definición de los traslados involuntarios, y son aquellos que no son solicitados por el sentenciado, sino que pueden ser requeridos por la autoridad penitenciaria, pero deben ser autorizados previamente por el juez de ejecución. También lo que dice la Ley Nacional de Ejecución Penal Federal en su artículo 51 nos habla de los traslados involuntarios, y dice que las personas privadas de la libertad o procesadas o sentenciadas deberán ser autorizadas previamente en audiencia pública por el juez de control o de ejecución. En su caso, dicha resolución podrá ser impugnada a través de un recurso de apelación. Ahora, ante estos hechos, las autoridades son las responsables de hacer valer los derechos fundamentales de las personas, así como los estándares de calidad dentro de la vida en prisión. Con estos apartados podemos asumir que el Estado es el responsable de la seguridad dentro de los centros penitenciarios para que sus habitantes ante el día de hoy sean protegidos por medio del Estado. Pero desafortunadamente el Estado ha vulnerado ante su incapacidad de creación de nuevas disposiciones de internamiento. Y como lo he mencionado, es más claro el panorama de debilidad procesal dentro de estos sistemas penitenciarios. El conocimiento de los traslados involuntarios que se dan en nuestro sistema penal los debemos de considerar muy importantes, pues son vulnerados en nuestra normativa porque existen que se dan muchos casos de corrupción, lo cual trae como consecuencia la vulnerabilidad de las instituciones, dejando cada vez más débil el sistema, y es muy desagradable saber que en pleno avance de nuestra normativa legal vigente se sigan dando este tipo de casos, y sobre todo sigan afectando a familias enteras, a la población en general, y no se aclaran las medidas para garantizar el respeto a la dignidad humana en el caso del amparo indirecto. Uno de los motivos que se refiere a reclusos es la sobrepoblación, condiciones de hacinamiento, la falta de alimentos, la seguridad, la higiene, la falta de prevención de las violaciones de derechos humanos y la insuficiencia de las vías de remisión de quejas, y entre muchas más. Las autoridades hacen que algunas problemáticas que hay en los reclusos las llevan y las trasladan a otro penal sin satisfacer las necesidades adecuadas para que el recluso por estas debilidades sean pues víctimas de violación de derechos humanos. Si bien es cierto que las cárceles separan a las familias de los reclusos y al resto de la sociedad, pues también la situación es punitiva, pues ya que la verdadera separación se da cuando un interno se encuentra en un penal de su localidad y de manera espontánea es trasladado a otro centro penitenciario fuera de su comunidad. Es aquí como se agrava la situación, ya que si una familia es escasa en su economía, pues suelen abandonar a las personas o a sus familiares
y estamos ante una problemática mayor porque efectivamente los traslados suelen ser regularmente por internos de menores recursos económicos. Por otra parte, al conocer sobre los recursos en los que podemos interponer un amparo ante las violaciones de las autoridades, nos da un sentido de legalidad que existen en nuestro país, pero las personas que no gozan de estos son los que también sufren de violaciones de sus derechos por parte de las autoridades garantes de protegerlos, y es muy triste como lo mencionamos. Las verdaderas batallas se dan entre las mismas autoridades dotadas por el poder. Los medios de control de la constitucionalidad. Estos instrumentos fueron creados para mantener y defender el orden creado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo señalamos anteriormente, y podemos encontrar entre ellos pues el juicio de amparo sobre estas irregularidades constitucionales o acciones de injusticia de los procesos jurisdiccionales. Comencemos por tener una idea clara sobre el juicio de amparo, y qué mejor referirnos al licenciado Ignacio Burgoa. Hemos dicho que el amparo es un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole. Fracción 1 del artículo 103 de la Constitución. Retomemos estas líneas del licenciado Ignacio Burgoa, ya que claramente el amparo lo llamamos como el salvador de las violaciones del Estado hacia las personas, es decir, el amparo es el procedimiento jurisdiccional iniciado por el gobernado particular que se siente agraviado por cualquier acto de autoridad que origine una violación a sus garantías constitucionales. Cifras tomadas por el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria en el 2019 nos dan una tendencia de los centros visitados. En lo que refiere a la población, un ejemplo claro es el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la capacidad máxima de 6.208, y cuenta actualmente con una población de 8.499 personas privadas de la libertad. En el Reclusorio Preventivo Varonil Norte cuenta con una capacidad de 6.565 personas privadas de la libertad, y hasta el día de hoy cuantificamos una población de 7.290 personas privadas de la libertad. Lo que respecta al Reclusorio Preventivo Varonil Sur, hay una capacidad de 4.841 personas privadas de la libertad, y al día de hoy con 4.476 internos. Estos ejemplos y muchos como estos los hemos comentado son lo que garantiza el traslado de los internos, que quiere decir que estas debilidades procesales o en el debido proceso son lo que van deteriorando lo que la infraestructura del mismo centro, al hacer que son los traslados sin previo aviso. Obviamente viola sus garantías, ya que al ser trasladados de un penal hacia otro, donde las familias, como lo hemos venido mencionando, son las que sufren estos acontecimientos, ya que tienen que incrementar pues sus gastos para visitas, traslados y alimentos a estos centros, y volver a hacer un trámite para la visita familiar o convivencia interna, cosas que dejan en verdadero estado de vulnerabilidad a los internos, ya que son puestos en una cuestión de dinero, por decirlo de una forma. Estas deficiencias son claras, ya que el Estado no ha intervenido en una verdadera política pública para garantizar el debido proceso. Este medio protector de las garantías individuales que viene establecido en la Constitución Política se nota claramente dentro de las debilidades procesales. Deja al descubierto que el sistema penitenciario, lejos de lograr un avance significativo, pareciera que da pasos hacia atrás sobre el traslado involuntario de internos en centros de reclusión. Las debilidades procesales dentro del desempeño de las instituciones públicas en México es uno de los parámetros de medición que se ha vuelto un tema fundamental en los últimos años, debido a que los gobiernos son cambiantes y cambian de derecha a izquierda.
trayendo como consecuencia los más devastadores efectos en el quehacer público, ya sea en los diferentes sectores. Aquí, dentro de este trabajo, nos enfocaremos en la problemática dentro de los penales de la Ciudad de México, cómo se vulneran las garantías individuales afectando de manera directa a los internos dentro de las prisiones, como preventivas como federales. Un hecho comprobado es que la corrupción del inhibidor sobre la inversión pública en determinadas áreas estratégicas, fomentando así pobreza dentro de la sociedad y la marginación, así como los innegables cambios en la infraestructura y bueno, como lo expondremos sobre los penales aquí de la Ciudad de México, y sobre todo también afecta a los más pobres dentro de los mismos, trayendo como una grave consecuencia varias debilidades dentro de los procesos basados en la normatividad vigente. Dentro de nuestra hipótesis nos basaremos sobre los traslados de internos de un penal a otro, con el debido proceso que nos muestran que son una gran debilidad dentro de las normas procesales, ya que los internos algunos son discriminados y se vulneran también sus garantías individuales. Ya un ejemplo que podemos señalar que hay traslados de penales cuando existe una sobrepoblación de los internos, y por esto se llevan a cabo traslados masivos de manera aleatoria. Esto quiere decir que no hay un filtro como lo señala la ley procesal. También otro ejemplo es que cuando hay riñas o motines dentro de los penales, solo se toma una muestra de esos internos y son trasladados por procedimientos de corruptela. Como siempre, los más afectados para el traslado son las personas de escasos recursos económicos. Esto deja al descubierto las debilidades dentro del ordenamiento. Estos y muchos más ejemplos se dan hoy en día dentro de nuestra normatividad vigente. También tomaremos como ejemplo lo que sucedería si hoy en día los amparos fueran resueltos con inmediatez directa sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También se evitarían que los traslados involuntarios se realizaran de manera acorde a los protocolos apegada a los derechos humanos, tomando en cuenta que los internos tienen derecho a un estado en hacinamiento, como es el derecho a una prisión cerca de su domicilio, para evitar que ellos sean abandonados por la pobreza que algunos familiares tienen, ya que no pueden asistir a sus visitas, los dejan en completo abandono y no tienen una convivencia digna, y también no se deben denigrar sus derechos fundamentales para que ellos dentro de un penal puedan tener un libre desarrollo de su personalidad, y cuando puedan alcanzar su libertad sean reintegrados a la sociedad sin tener la necesidad de volver a delinquir, como lo señala en el artículo 198 constitucional. Este ejemplo, muestra claramente que con la ayuda de un amparo se podría desvirtuar estas causales de traslados no deseados o involuntarios, ya que al mencionar varios ejemplos radican en lo mismo, se da desgraciadamente de orden aleatorio a las personas internas, como se mencionó, y que por desgracia aún en la cárcel afecta a las personas más vulnerables, que en este caso son los más pobres, dejando al descubierto que existe discriminación por parte de las autoridades penitenciarias, ya que no son basados los traslados en el esquema o los protocolos penitenciarios adecuados, ya que, por ello nuestra hipótesis se basa en que los amparos ante los traslados involuntarios sean resueltos de manera inmediata directamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no existiría alguna discriminación hacia las personas y ellos realmente se basarán en la sentencia de un juez, así como en la peligrosidad que tienen los delincuentes y sobre los delitos, y no solo basados en el sistema, que es decir, solo por señalamientos de internos o por mismos procedimientos dentro del centro penitenciario.
como se han mencionado, que son las riñas, sobrepoblación, corrupción o algún otro que no esté contemplado aquí. Y esto es un gran ejemplo de las debilidades dentro de los centros de internamiento o reclusorios, ya que no existe una vigilancia sobre estas disposiciones que están señaladas tanto en la Constitución así como en la Ley de Amparo y algunas jurisprudencias. Podemos mencionar también dentro del amparo que el juicio se promueve ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hay conflicto entre los tres poderes o dentro de los niveles de gobierno como el federal y el estatal o municipal, es decir, por su competencia y que contravenga las disposiciones de la Constitución política para que proceda una controversia constitucional. Es necesario que en el ámbito de la competencia de quien promueve el juicio se vea totalmente afectado por un acto concreto de una disposición de carácter general. Por ello, es posible que cuando se da una resolución dictada en una controversia constitucional pueda declararse invalidez de una norma general. Podemos llegar al hecho de que la ley impugnada no vuelva a tener efecto alguno para nadie. Estos son los procesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde podemos denunciar las posibles contradicciones de las normas de carácter general, como por ejemplo una ley, un decreto o un reglamento o tratados internacionales con el objeto de invalidar la norma general o el tratado internacional. Artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad federativa, o en su caso entre la entidad correspondiente, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 constitucional. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 constitucional. Cuando exista el interés de una persona sentenciada por ser trasladada a otro centro penitenciario, el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. En este sentido se hace alusión a la norma impugnada, que es inconstitucional, ya que establece una cierta restricción al pleno goce y ejercicio de derecho humano. En la regla 59 de las reglas mínimas de las naciones o reglas Nelson Mandela, nos menciona que en la medida de lo posible los reclusos serán internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar o a su lugar de reinserción social. Dichos mecanismos de orden internacional corroboran lo que se ha establecido en esta ley. El 30 de la Convención Americana dice que al alcance de las restricciones, de acuerdo con esta convención, el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes se dictarán por razones de interés general y con propósito para el cual han sido establecidas. En la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 26 de julio del 2013, nos dice que la competencia en el caso de traslados, la presente iniciativa establece las reglas para que cuando las personas privadas de la libertad sean trasladadas por virtud de dichos convenios, los tribunales competentes sobre las autoridades penitenciarias receptoras ejerzan su jurisdicción en aspectos relacionados con las condiciones penitenciarias dignas y seguras de las personas privadas de la libertad trasladadas a estos centros, así como con la duración de la pena impuesta para ellos. Uno de los puntos que se deja ver dentro de la existencia de los convenios pretende organizar la competencia del juzgador para que se pueda llegar a materializar el traslado, el cual sería una consecuencia derivada del propio texto constitucional. El convenio que se refiere a esta norma impugnada tendría como finalidad legítima la consistencia en efectivizar el traslado voluntario. El sentenciado pueda compurgar la pena en prisión digna dentro de un centro penitenciario, pues cercano a su domicilio, y el juzgador deberá verificar si es viable dicho traslado. Esta medida es una de las más idóneas, ya que es necesario conocer las condiciones particulares del centro de readaptación al que se pide que se envíe y pues dar el supuesto de que por cuestiones de seguridad los prisioneros de internos penitenciarios y la existencia del convenio pueda dar a conocer las condiciones de respectivos. Uno de los principales objetivos que tenemos dentro de este presente trabajo es conocer el funcionamiento del Estado, lo cual nos lleva a lo siguiente: llamarlo el garante del bien común de la población, y lo representamos en el bien público. Si nos enfocamos en este punto, nuestro argumento es vacío respecto al bien común, ya que, como lo hemos mencionado, deja mucho que desear. Si lo
enfocamos dentro del sistema penitenciario, ya que nos deja ver cómo existen muchas debilidades en el proceso penal dentro del traslado de internos involuntarios como garante. No deben permitir estas debilidades que afecten directamente al interno, a su persona y a su familia y a la población en general, por lo que se dan por los mismos directores de estas cárceles, sin tener certeza del debido proceso y afectación de las personas. Mencionaremos solo algunos reglamentos que ilustren la visión de las debilidades procesales. Para el traslado involuntario, este puede darse sin la autorización del juez de control, cuando la sentencia sea por delincuencia organizada, mediante especiales de seguridad, cuando la salud esté en riesgo, la seguridad o el orden de la cárcel, pero en nuestra nueva normativa se vulneran estos ejemplos, dando la detención de las debilidades, ya que se dan por sobrepoblación penitenciaria, riñas y corrupción, entre otras. Sobre estos, recordemos que la autoridad penitenciaria no puede decidir qué representa un riesgo para la cárcel. Por la personalidad es una actitud discriminatoria, tampoco puede darse los traslados como intención de castigar, reprimir y así evitar la convivencia con sus familias y amistades. Regularmente en México se dan por estos hechos. Por ello, este objetivo que mencionamos es el funcionamiento del Estado para garantizar el bien común, lo cual es afectado por las debilidades procesales. Y ya que lejos de subsanar el orden público es incitar a las personas de libertad a salir con un odio a este sistema y probablemente posibles delincuentes. No queremos decir que esto sea una condición, pero sí un patrón de conducta. Otro de los principales objetivos es conocer los derechos que tienen los internos de los penales sobre los traslados involuntarios de una cárcel a otra. Dentro de estos traslados podemos identificar si hay o existen actos violatorios contra ellos. Mencionaremos algunos ejemplos como son que se acredite adecuadamente la autorización de un traslado, como el nombre y el cargo de la autoridad que autorizó el mismo, que se comuniquen inmediatamente a un familiar o amigo el traslado y la evaluación y certificación mediante médica antes del traslado y al llegar a la nueva cárcel. Ser trasladado en condiciones que no sean de sufrimiento físico o mental, sin humillaciones o que se te exhiba públicamente, que el vehículo de traslado cuente con las instalaciones adecuadas, así como permitir comida y agua durante el traslado si dura varias horas y oportunidad de ir al baño. Que no te encadenen o amarren durante el traslado. Pero tal pareciera que las debilidades son más claras al conocer nuestros derechos de ser trasladados en calidad de internos de un penal a otro, ya que no hace falta ser uno de ellos. Si a simple vista no se cumple con estos protocolos de seguridad, pues el Estado no es capaz de dar una solución a estas debilidades del proceso. Consideramos que estos dos objetivos son en particular los que realmente dejan al descubierto estas debilidades y son la razón esencial del tema. Debido que al tener una noción del debido procedimiento nos damos cuenta cómo hay una serie de condiciones, las cuales permean que las debilidades del Estado frente a la sociedad se vulneren, más marcadas y dejen afectaciones a los internos y a sus familias, creando el vacío que las normativas vigentes, la cual hace referencia a los derechos humanos, no son capaces de crear una verdadera alternativa dentro de estos asuntos de orden penitenciario, el cual hacemos... En base a lo que es la política pública que nosotros tratamos de implementar es sobre el amparo adhesivo, que esté en materia del amparo indirecto, porque como todos sabemos el amparo directo es el que regula el amparo adhesivo. El amparo en materia de indirecto lo tenemos que implementar dentro de estas políticas públicas para que sea sustento de todas las familias, porque obviamente está retrasando los procesos o los procedimientos judiciales, y el amparo adhesivo lo queremos apegar dentro del amparo indirecto para que haya un tercero que pueda regular o pueda implementar este instrumento para que sus familiares dentro del proceso, al ser trasladados a otro penal,
gocen de estas garantías, es decir, que puedan tener el derecho al debido proceso y defenderse dentro del mismo, como lo marca la ley, ya que al ser trasladado precisamente los procesos vuelven a retrasarse, porque al llegar a un nuevo penal, el juez vuelve a retomar el caso, vuelve a leer el expediente y son retrasados estos procesos, y muchas veces ya están por salir en libertad los presos o los internos, y los están retrasando, además de que vulneran la vida, como lo marca el reglamento interno de reclusorios, de tener derecho a una sana convivencia con familiares, incluso a una visita íntima o conyugal dentro de estos parámetros. Y obviamente al alejarlos muchas veces se condena a esta situación, porque muchas personas no son de escasos recursos, y al no tener estas garantías de tener el dinero o solventar los gastos, al estar en otro penal son abandonados los internos y están abandonados a su suerte, son desprotegidos. Y obviamente al implementarse estos traslados involuntarios, la mayor parte se hacen por sobrepoblación o por motines, por riñas, y que son trasladados de manera aleatoria, no son basados bajo un marco legal, bajo un criterio que sea funcional, como es el área criminológica, el área psicológica, el área de trabajo social, la escuela, y todos estos son vulnerados porque solamente se toman al azar, y además que estos traslados por lo regular se hacen en la noche, vulnerando todas las garantías individuales de las personas que están internas dentro de estos penales, y obviamente solamente por la perspectiva del director o los que son encargados de estos traslados, que mencionan que son personas de alta peligrosidad, pero obviamente no son basados bajo un estudio. Por eso nosotros queremos hacer alusión a esta política pública del amparo adhesivo, que sea apegado al amparo indirecto, para poderse promover y que en su ámbito pase por los tres poderes, no nos vamos a saltar, pero que sean estudiados y valorados dentro de unos mecanismos que, como bien menciona la ley, podamos llegar a implementarlos, y que esta política pública no la vemos pues obviamente que pueda ser vulnerada. ¿Por qué? Porque obviamente la Suprema Corte es la que va a hacer la revisión de estos y poder llegar a decir, ok. Voluntarios, y dentro del ámbito de nuestra carrera pudimos identificar estas debilidades justo dentro de nuestro planteamiento del problema prototípico. Así nuestro compañero, al pasar por un problema legal y estando en internamiento, también solicitó el apoyo de estos instrumentos de legalidad, como es el amparo ante un traslado de un centro penitenciario a otro. Mediante la observación de estas controversias legales y sobre las narrativas y argumentos que nos menciona, y analizando a detalle estas inconsistencias, logramos involucrarnos más, ya que como futuros licenciados en Derecho se nos hace una debilidad del sistema muy interesante, ya que deja al descubierto como tal las garantías individuales, y dentro de nuestro ámbito podemos darnos una mayor visión dentro de los procesos. No solo se acaba con la detención de alguno de nuestros clientes y ahí termina la labor de la defensa. Hay muchas irregularidades que se involucran aún estando en reclusión, al ser trasladado de un centro de reclusión, de un penal preventivo o de un federal. Se están violentando estas garantías, sobre todo cómo se realizan estos procedimientos a la manera de azar entre la población del interno, tomando a los de clase baja para ser trasladados, y no como lo señalan las leyes mexicanas, es decir, estos traslados son de manera aleatoria, ningún marco legal. Por tal motivo consideramos que estas debilidades dentro del proceso sí tienen una gran afectación dentro del orden jurídico, que afectan a la población, y no solo de internos, sino a la población en general, ya que fuera de los penales afectan a los familiares, los cuales son los que están pendientes de los procesos legales, arrastrando a toda la familia, ya que las políticas públicas no se aplican como debe de ser o como están consignadas dentro de la misma Constitución. Es por ello que queremos resaltar en el presente documento cómo son vulnerados los derechos humanos, y solo por el hecho de estar en reclusión no son escuchados como sombras. Sabemos que existen, pero como sociedad sabemos lo que ocurre dentro de estas penitenciarías. Pero si estamos involucrados en un futuro como conocedores del derecho, tenemos que ahondar en dichos procesos de este inicio y hasta el final, para poder ser unos buenos litigantes y no dejar en el estado de indefensión
o que sean derrotados en juicio o por el simple análisis de este inicio y hasta el final para poder ser unos buenos litigantes y no dejar en el estado de indefensión o que sean derrotados en juicio o por el simple análisis de las autoridades, que hoy en día es una lástima, ya que no se rigen por los mecanismos sino por las percepciones. Es por ello que nos resultó muy interesante este análisis y poder dar una solución mediante una política pública que sirva de raíz y no solo se deje a la deriva, ya que si no actuamos al mismo proceso siempre seguirá esta forma, hasta que no existan verdaderos cambios desde nuestra óptica jurídica relacionados con los acontecimientos reales y que afecten a la sociedad. Dentro de nuestro análisis consideramos que esta política pública que realizamos de manera de exposición no es tan irreal dentro del marco jurídico al cual nos apegamos desde la óptica criminológica, aunque no somos tan conocedores de las leyes con lo aprendido en clases y en esta y en otras materias pretendemos que se analicen estas perspectivas que mencionamos, ya que son pocos los trabajos, como lo hemos observado, que hablan sobre este tema. Estos fenómenos que se dan dentro de los reclusorios, ya que hasta hoy en día las personas consideran que por el hecho de estar en un penal ya son criminales. Las personas que están pasando por estos procesos consideramos que son de suma importancia, ya que dé más apertura a estos temas y que más gente conozca de esto, así como los abogados especialistas y en orden penitenciario. Otro punto importante es que el interno, al salir con resentimiento ante las instituciones, se puede volver un ciudadano potencial, ya que al salir de prisión y estar nuevamente dentro de la sociedad puede cometer un nuevo delito por ese resentimiento o cambio al no ser escuchado o tomado en cuenta por las instancias gubernamentales. Por ende, cambian las expectativas de vida, ya que si por consecuencia dentro de la reclusión perdió familia y amigos, este cambio de pensamiento psicológico puede ser una variable dentro de estos cambios. No queremos decir que sean todos, pero que dé más apertura a estos temas y que más gente conozca de esto, así como los abogados especialistas y en orden penitenciario. Otro punto importante es que el interno, al salir con resentimiento ante las instituciones, se puede volver un ciudadano potencial, ya que al salir de prisión y estar nuevamente dentro de la sociedad puede cometer un nuevo delito por ese resentimiento o cambio al no ser escuchado o tomado en cuenta por las instancias gubernamentales. Por ende, cambian las expectativas de vida, ya que si por consecuencia dentro de la reclusión perdió familia y amigos, este cambio de pensamiento psicológico puede ser una variable dentro de estos cambios. No queremos decir que sean todos, pero sí una gran mayoría. Esto es algo que ni se hace, de lo que ni se hace mención dentro de estos parámetros o políticas públicas. La mayoría de estas encaminadas a la protección de la ciudadanía con planes de acción de la delincuencia fuera de los penales. Pero aquí muchos internos mencionan que esta es la verdadera escuela del crimen, ya que aprenden más actividades ilícitas que estando fuera. Es por ello que dar una solución a este tema es un gran reto para la Administración de Justicia y que realmente se implemente con una política pública que sea para beneficio de la sociedad y no solo de particulares que vulneren el sistema penal y dejan mucho que desear, ya que como consecuencia, solo como lo mencionamos, pasan los problemas de un penal a otro, no beneficiando con una verdadera política pública que subsane estas medidas de restricción en los penales y no dañe la imagen de los mismos. Por esta razón es por lo cual
A nuestro equipo nos interesó plantear nuestra visión sobre las inconsistencias dentro del marco legal y que volteen a ver estas alternativas las autoridades competentes. Que se piense también que de alguna manera muchas personas están sumamente lejos y quedan totalmente en el abandono. Pierden familia, esposa, hijos por la falta de recursos económicos para poderse trasladar de un estado a otro. Y pues esto es un tema muy interesante.